Bárbaro, listo, ahí está. Bien, bueno, comenzamos. Voy a hacer un poco de repaso. La idea es terminar de ver algunas cositas que nos quedaron de la clase pasada, ¿sí? ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí, sí. Bien. Bueno, estas son algunas de las fórmulas que yo les había dicho que pueden ser alternativas, ¿sí? Para utilizar en relación a lo que es tiro parabólico. Y vamos a empezar con algunos ejemplitos. Uno de ellos, ¿sí? Que a veces puede aparecer en algún parcial o algo esto. Entonces se deja caer una piedra en un pozo con agua y la persona que arroja la piedra escucha el sonido contra el fondo, ¿sí? A los 2 segundos, ¿sí? Tomando en cuenta que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, me piden determinar la profundidad del pozo. Fíjense que este es un problema que, a pesar de que uno supone que es solamente caída libre, ¿sí? Que una parte sí lo es, ¿m? Que es justamente cuando yo arrojo la piedra, o la dejo caer en este caso, ¿sí? Se deja caer, y la piedra impacta contra el fondo del pozo que tiene agua, ¿sí? La persona que está arriba del pozo escucha el sonido a los 2 segundos, con lo cual acá se mezclan dos movimientos, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito, porque está resuelto el problema, pero quiero que hagamos un poquito de razonamiento de esto. ¿Cómo sería esto? Tenemos primero un movimiento en caída libre, que sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Me dice se deja caer, con lo cual, ¿cuánto va a ser la velocidad inicial si se deja caer? ¿Se acuerdan? En una caída libre, ¿sí? Si yo tengo algo y lo suelto, ¿sí? No, no es que esto lo tengo acá, se virome y la suelto. La dejo caer. ¿Cuánto sería la velocidad inicial? Cero, ¿sí? Cero. Porque no es que lo estoy arrojando, ¿m? No, lo dejo caer. Bien, bárbaro. Con lo cual, uno podría decir, ¿por qué cae? Por la aceleración de la gravedad. Es decir, que ya tenemos un movimiento acelerado, ¿m? En forma vertical, que es 9,8 metros sobre segundos elevado al cuadrado. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, con esto, ¿qué fórmulas tenemos? ¿Se acuerda que las fórmulas que teníamos era que la velocidad final era igual a la velocidad inicial, más menos la gravedad por el tiempo? ¿Sí? Y acá tengo un tiempo, pero el tiempo está dado en dos tipos de movimientos. ¿Por qué? Porque además tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la persona escucha que la piedra impacta contra el agua, ¿sí? La escucha porque el sonido que asciende por la velocidad del sonido, que ahí me la están dando, que son 340 metros por segundo. Y la velocidad del sonido no tiene aceleración, es uniforme, es una velocidad constante. Bien, con lo cual no puedo tomar velocidad final. Acá no, esa fórmula no la puedo usar, pero sí, como me piden la altura, yo sé que la altura del pozo tiene que ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? En este caso sería más, porque está cayendo el objeto, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué tiempo? Porque es el tiempo de caída. Vamos a ponerle tiempo de caída, TC, que es cuando la piedra cae. Bárbaro. La velocidad inicial dijimos que es cero, ¿tá? Miren acá lo que estoy mostrando, con lo cual esto ya desaparece. Me quedé que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es parecido, ¿se acuerdan a los ejercicios que hicimos cuando no tengo velocidad inicial? Bueno, ahora, también tengo un movimiento rectilíneo, en este caso uniforme, que es el la persona cuando escucha que golpea contra el charco de agua que está abajo. Bien, con lo cual, ¿cuál es la única fórmula que tengo? Tengo una fórmula de posición, ¿sí? Yo sé que la velocidad es igual al espacio
sobre el tiempo, o que el espacio, que en este caso sería la altura, tiene que ser igual a ¿quién? A la velocidad por... ¿Pero qué tiempo? El tiempo de subida. ¿Está claro? Con lo cual, acá tengo dos tiempos, un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Pero el que escucha, cuando lo escucha, está escuchando un tiempo total, desde que cae hasta que sube. Con lo cual va a ser el tiempo de subida más el tiempo de caída. ¿Está? Es la mezcla de dos tiempos. Con lo cual, cuando tengo dos, porque acá esta altura es la misma. La altura en la que cae la piedra y la altura en la que se escucha el sonido es exactamente la misma. Es decir, las puedo igualar. Pero para igualarlas, tengo que tener en cuenta de que si yo igualo esto, me queda que un medio de la gravedad por el tiempo de caída elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad, en este caso del sonido, ¿m? Por el tiempo de subida. Como dije recién, que alguno de los dos puedo despejar, me conviene despejar este, para no complicarme acá. Entonces, yo lo que puedo decir es que para reemplazar el tiempo de subida ahí, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo total menos el tiempo de caída. Esto mismo lo puedo reemplazar acá. ¿Estamos claros? Esto mismo que está acá, lo puedo reemplazar acá. Si yo esto ahora lo voy a copiar, lo reemplazo acá. A mí me queda todo en función, esto entre paréntesis obviamente, ¿no? Esto me queda en función de una sola variable, que es el tiempo de caída. ¿Mm? Con lo cual, obviamente me va a quedar una ecuación cuadrática, ¿está claro? Cuando multiplico esto me va a quedar un medio de la gravedad por el tiempo de caída elevado al cuadrado, ¿sí? Igual a la velocidad del sonido por el tiempo total menos la velocidad del sonido por el tiempo de caída. ¿Mm? Fíjense que si yo todo esto lo igualo a cero, es decir, cero va a ser igual a ¿quién? Paso todo para el otro lado, ¿no? Un medio de la gravedad por el tiempo de caída elevado al cuadrado, ¿sí? Esto que está como menos va a pasar como más la velocidad del sonido por el tiempo de caída, ¿está? Y la velocidad del sonido por el tiempo, que va a ser un valor, nada más un número, me queda menos velocidad del sonido por el tiempo total. Obviamente me queda una ecuación cuadrática en función del tiempo, que me va a dar dos resultados, ¿sí? Obviamente un resultado va a ser negativo y otro va a ser positivo. Como tiempos negativos no existen, tomo el tiempo positivo y despejo la ecuación. ¿Estamos como lo hice? Se los voy a mostrar para que lo vean del PowerPoint directamente. Acá, ahí estamos, ¿sí? Este es el problema. Fíjense que acá lo despejé. Es lo mismo. Vamos a considerar dos partes en el ejercicio. La primera parte, la piedra desciende hasta impactar en el agua, movimiento acelerado. El sonido avanza desde el agua hasta la superficie, movimiento sin aceleración. Velocidad constante. Velocidad del sonido no cambia, ¿sí? Es constante. Con lo cual, es como la velocidad de la luz. Lo que tengo es una ecuación en la cual tengo la misma variable, que es la altura, en este caso I, pero en dos movimientos distintos. Donde tengo un tiempo 2 y un tiempo 1, un tiempo de caída y un tiempo de subida, como los quieran llamar. Igualan la ecuación, yo acá despejé el tiempo 2, ¿sí? Igual al tiempo menos el tiempo 1, hice despejes y me quedé directamente, como les dije, en la cuadrática, un resultado positivo y un resultado negativo. El resultado positivo, que es 1,95 segundos, lo reemplazo
¿sí? En la ecuación correspondiente y me da una profundidad de 18,6 metros. ¿Se entendió lo que hice? ¿Está? No creo que en el parcial vayamos a poner un problema de estos, ¿no? Pero para que vean que uno puede trabajar con dos movimientos, ¿sí? Sincrónicos a la vez, que no solamente todo es acelerado o sin aceleración, sino que puede haber mezcla de los dos, ¿sí? Les voy a dejar, ¿sí? Este problema que es exactamente igual, ¿m? Para que después lo resuelvan ustedes, ¿sí? Ahí está la respuesta. ¿Estamos? Seguimos con el repaso. Este problema, cuando yo, no sé si lo llegaron a hacer, a ver, fíjense, a ver, el ejercicio 29 del seminario. Mírenlo, a ver si lo hicieron. Porque cuando vi la guía, que repasé todo el seminario de vuelta, ¿sí? Vi que este problema podía tener alguna dificultad. Por eso lo pongo como ejemplo. Ay, perdón. Fíjense si lo tienen hecho. No sé hasta dónde llegaron del seminario. ¿Hasta qué ejercicio? Igual nos queda tiempo, nos queda la semana que viene, que es toda una semana de repaso, ¿sí? Y después la otra semana, que bueno, el miércoles 9 de julio no hay clase, pero el viernes ustedes sí tienen clase. Ahí se van a reponer algunas clases que, bueno, que no se pudieron dar. Ah, estoy cansado de toser ya. Fíjense a ver si lo hicieron o si lo pudieron hacer, no sé. Díganme, así lo explico, cómo deberían de hacerlo. Es el enunciado está complicado porque dice que es un saltador. El saltador es un saltador en largo, no en alto. Porque en alto generalmente se salta o con garrocha o menos altura, 8 metros es imposible saltar, ¿no? Es en largo, ¿sí? Esos eh, tipos de competencias que se hacen olímpicas o a veces no, en donde el saltador lo que hace es saltar una distancia. ¿M? Y acá me dice que salta 8 metros de largo de alcance, ¿sí? Y me da el ángulo en el cual es de 30 grados. Me da la gravedad y me pide la velocidad inicial, ¿sí? El tema es el siguiente, ustedes recuerden que para trabajar con lo que sería un tiro parabólico, porque por más que salte en largo, tiene que hacer una elevación y después caer, tengo que descomponer la velocidad inicial. La velocidad inicial la descompongo en X y en Y. Esto recuerden siempre que tengan un tiro parabólico, siempre descomponer la velocidad inicial, ¿sí? Salvo que me digan que, no sé, que se lanza una flecha desde un alto de una torre, que es la mitad del tiro parabólico, ahí solamente trabajo en Y, ¿sí? Y después puedo trabajar en X para el alcance, pero siempre que tengan un tiro parabólico total, descompongan la velocidad inicial. Con lo cual, yo acá dije que la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y en Y es la velocidad inicial por el seno, ¿sí? Que son los dos vectores que al ubicarlos en el espacio me descomponen el vector de velocidad inicial. Bien, ahora, yo puedo calcular el tiempo, porque ¿qué pasa? Si el saltador hace este tipo de salto, se va a elevar, va a llegar a una altura máxima y después va a caer. Con lo cual, fíjense que el tiempo total es el tiempo en el cual llega a la altura máxima por 2. ¿Se acuerda que habíamos dicho que cuando uno quiere calcular el alcance y tiene el tiempo de la altura máxima, lo multiplica por 2 y tengo el tiempo de todo el recorrido, porque justamente es todo el recorrido? Bien, ahora, yo lo que puedo decir es que el tiempo va a ser 2 veces, como la altura máxima es igual a la velocidad inicial en I sobre la gravedad, reemplazo la velocidad inicial en I por su componente, que es la velocidad inicial por el seno de 30. Con lo cual me queda que el tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno de 30 sobre la gravedad. ¿Hasta acá me siguieron? Si tienen dudas, pregúntenme, ¿eh? Luego, ¿qué pasa? Como me dan sí el alcance, que son los 8 metros, no es una incógnita,
Yo sé que el alcance es la velocidad inicial en X por el tiempo. Con lo cual lo que digo, bueno, entonces, la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno de 30. Y el tiempo ya lo despejé acá, que es el doble de lo que tarda en llegar a la altura máxima. Con lo cual ahora tengo todos los datos. X es un dato, ¿sí? Me queda que dos veces, porque fíjense acá, la velocidad inicial la tengo acá y la tengo acá. Cuando hago distributiva acá, acá no hay suma ni resta, ¿no? Está todo multiplicando, ¿sí? Pero velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado. Me queda dos veces la velocidad inicial por el coseno de 30 por el seno de 30 sobre la gravedad. ¿Mm? Que es lo que yo hice acá. Con lo cual, si de acá tengo que despejar la velocidad inicial, la gravedad pasa multiplicando, seno y coseno de 30 pasan dividiendo, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y la velocidad inicial que está al cuadrado pasa al cuadrado como raíz. Es decir, que me queda la velocidad inicial igual a la raíz cuadrada de la, el alcance por la gravedad, que pasaron multiplicando, todo dividiendo por dos veces el coseno de 30 por el seno de 30. ¿Mm? Hago operaciones matemáticas y eso me da lo que dice en la guía, 9,51 metros sobre segundo, que sería la velocidad inicial. ¿Queda claro? ¿Cómo lo pueden comprobar a esto? A ver, ¿cómo podrían comprobarlo? Yo ya tengo la velocidad inicial ahora, ¿sí? Si tengo dudas, si el resultado está bien, lo que puedo hacer es ir para atrás con este resultado y colocar la velocidad inicial, por ejemplo, en el coseno o en el seno, cualquiera de las dos. Entonces, el alcance eran 8 metros, ¿no? Y el tiempo lo podíamos calcular. Entonces, puedo ir para atrás con el problema, calcular la altura máxima, que también me la pueden pedir, ¿está? Para calcular la altura máxima, directamente es la velocidad inicial sobre la gravedad, el tiempo, y de ahí lo puedo poner en la fórmula para calcular justamente la altura máxima. Y una vez que tengo eso, puedo meterlo acá y calcular de vuelta el alcance y ver si me da el mismo resultado. ¿Se entendió? Yo cuando hice ese problema, cuando lo vi, dije, bueno, se los voy a explicar porque seguramente les va a traer ruido, seguro. Bien, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Seguimos. Bueno, ahora acá empezamos con repaso. Vamos a empezar al principio, ¿sí? No con fuerza, pero sí con algo que tenía que ver con estática. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando uno lo que hacía era realizar una fuerza sobre un objeto? Por ejemplo, si yo tengo esta virome fija en un punto y aplico una fuerza y la hago rotar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Que era fuerza por distancia, que era digamos, el complemento que faltaba para ver la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, que era el tercer punto que vimos. Búsquenlo, a ver, búsquenlo ahí en la carpeta. Que también lo podríamos llamar torque. Y después le implementamos a palancas esto. Pero, no, no quiero hacer esto. Ahí está. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Que si giraba en sentido horario era negativo y antihorario era positivo. Fíjense que en la teoría lo tienen que tener como un dibujito de una cosa que gira en uno u otro sentido. Tiene que estar a lo último, antes de palanca, previo a palanca.
Vamos. Mo. No tengan miedo. No estoy tomando examen. Mo. Men. Momento de una fuerza. ¿Sí? Que la fuerza por distancia, siempre que la distancia sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Está claro? Si la distancia estaba sobre la línea de acción de la fuerza, directamente el momento era nulo. Y si estaba como está acá en un ángulo, teníamos que corregirlo. Porque ¿qué pasa? Si esto yo lo desplazo, prolongo la línea de acción de la fuerza y trazo la perpendicular es la opuesta al ángulo que estoy haciendo la fuerza. Con la cual siempre corrijo por el seno, siempre que sea el ángulo correspondiente, obviamente, ¿no? Siempre por el seno del ángulo en el cual estoy ejerciendo la fuerza. ¿Está? Bien. Entonces me dice, la fuerza de la figura es de 90 newtons y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es el momento resultante después del punto A? Si el peso de la barra es despreciable, acá me dicen que el peso de la barra no cuenta, y la barra tiene una longitud de 10 metros, con lo cual sería la fuerza, el momento con respecto a este punto que está acá, pero a este punto que está acá, sería la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Fíjense que las unidades de momento siempre son en newton por metro, porque los ángulos no tienen unidad, ¿está claro? Entonces, el momento de esta fuerza en relación a este punto sería de 450 newtons por metro. Un poquito más complicado. Acá está. Determinar ahora, en el siguiente ejemplo, la fuerza necesaria para equilibrar el sistema. Acá me dan una viga, en este caso, que tiene un peso de 20 newtons, lo ven acá abajo, y se le está aplicando desde abajo una fuerza de 40 newtons. Me preguntan, ¿cuál sería la fuerza que tengo que aplicar sobre esta fuerza para equilibrar el sistema? Bien, ¿qué hago? Aplico lo mismo. En este caso las fuerzas son perpendiculares, con lo cual no tengo problema. Entonces lo que digo es, bueno, esta fuerza, la del peso, hace giro horario, con lo cual es negativa. Entonces, el momento con respecto a este punto A va a ser la fuerza de 20 newtons, negativa, menos 20 newtons. ¿Y cuál sería la distancia? Si toda la viga mide 10 metros, ¿se acuerdan cómo calculábamos la distancia de la fuerza peso? Por lo que era, digamos, la ley de gravedad, ¿sí? Por centro de masa, siempre la distancia de cualquier peso está, y fíjense si no es lógico, si yo tengo esta virome y la quiero equilibrar, la voy a poner, me cayó, no importa, la voy a tratar de poner en el centro, ¿sí? En el centro de acción de gravedad, es decir, donde la virome se va a equilibrar sola, dependiendo del peso que tenga. Este tiene más peso en la punta que en otra, entonces, ¿ven? Ahí se equilibró en el centro de masa. Está equilibrada en el centro. Si yo lo corro, obviamente se va a caer. Entonces, siempre, siempre, cuando tengan un problema y no les den la distancia del peso, que es muy probable, sepan que siempre la distancia es la mitad de la longitud de la barra o de donde esté sostenida. Con lo cual, acá, si son 10 metros, sería los 20 newtons por 5 metros. ¿Sí? Ahora, la otra fuerza es F1. ¿Hacia dónde gira? Hacia este sentido, o sea, sentido antihorario. Y es positiva. Entonces son 40 newtons por el total de la longitud, que son 10 metros. ¿Sí? Si hago cuentas, hago sumatoria de fuerzas en X y en Y. En Y las únicas fuerzas que tengo serían F1, que es la fuerza que estoy haciendo hacia abajo, menos el peso, menos F2, que es la fuerza que tendría que hacer para equilibrar, la que me están pidiendo. Con lo cual calculo sumatoria de momentos, menos 20 newtons por 5 metros, más 40 newtons por 10 metros, eso me daría 300 newtons por metro.
Ahora, si me piden la fuerza tiene que estar aplicada, como ver en la figura, sobre F1, ¿sí? Que va a ser la fuerza F2. Esa fuerza tiene que ser, en este caso, igual a 30 newtons, porque si hago 300 newtons por metro y lo divido por toda la distancia, que son 10 metros, eso me da directamente 30 newtons. ¿Está? Seguimos. Acá tenemos otra, a ver si lo podemos resolver entre todos. Esto se tomó, si no me equivoco, uno muy parecidito en el parcial del año pasado. Dice, una viga de hormigón de 100 newtons se encuentra en equilibrio sosteniendo un peso de 200 newtons mediante dos soportes, como indica la figura. Dos obreros de 300 newtons y 200 newtons se encuentran sobre la viga trabajando. Determinar las reacciones de cada soporte sobre la viga. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Copien los datos, así me van dictando. Lo hacemos en el Paint. Tengo toda la viga, mide 7 metros, toda la viga. ¿Está? El peso de la viga, que ahora sí me lo dan, es de 200 newtons. A una distancia de 3 metros de A, tengo a un obrero que tiene un peso de 300 newtons. Y a una distancia de 2 metros más o 5 metros de A, tengo otro obrero de 300 newtons. Y la otra resistencia está a los otros 2 metros que me faltan. ¿Sí? Vamos al Paint. Así lo hacemos en el Paint. Bien. Entonces, primero lo que hago siempre es la sumatoria. Acá voy a poner una S porque no tengo el símbolo, ¿sí? De las fuerzas en X. La viga en X no se está moviendo, son igual a 0. Y después digo sumatoria de las fuerzas en Y, que va a ser igual a algo. ¿Mm? ¿Qué es el algo? A ver, ¿qué fuerzas están apuntando sobre el eje Y positivo? Fíjense ustedes. O sea, ¿qué fuerzas van hacia arriba? Esa viga está apoyada sobre dos soportes, ¿sí? Caballetes, como lo quieran llamar. ¿Mm? Con lo cual, la reacción en A y la reacción en B de los soportes son positivas. Y a eso le tengo que restar, porque son negativas. El peso de la viga, le tengo que restar el peso del primer trabajador, le tengo que restar el peso del segundo trabajador. Como la viga está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. ¿Está? Bien. Ahora, el tema es el siguiente. Tengo que elegir un sistema de referencia, como siempre les lo digo. El sistema de referencia, en este caso, va dirigido a... Porque, ¿qué pasa? El peso es una variable que me dan el valor. El peso del primer obrero también y el del segundo obrero también. Me dan el largo de la viga, me dan las distancias, ¿sí? Hay una distancia que no me la dan, pero la puedo calcular. Y lo que no me dan son las reacciones, y es lo que me están pidiendo. Con lo cual, lo que siempre me conviene es anular una de las dos reacciones. Me van a preguntar cuál, cualquiera. No importa, ¿sí? Yo generalmente, por convención, anulo la que me parece que, de alguna forma, si anulo esta y voy de izquierda a derecha, puedo seguir un orden cronológico y ver cómo gira en relación a esta fuerza. Es una cuestión personal, pero pueden tomar la otra, no pasa nada, ¿está? Yo voy a tomar momentos, ¿sí? En relación a la viga en la reacción en A, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? ¿Quién está primero? Fíjense, les voy a mostrar el dibujo. Vamos a hacer una cosa, espere. Eh, Dejo de compartir un cachito, a ver si puedo. C, control C. Esto después, es más, creo que ya lo subí, si no me equivoco. Sí, ya lo subí.
Está, ojo, está actualizado, porque está el anterior y este lo... A ver si me deja pegarlo. No me deja pegarlo. Ahí está. Así lo tenemos acá. ¿Está? Listo. Arrancamos de vuelta. Voy a borrar esto. Bien. Entonces, empezamos por acá, por el dibujo. Si me paro en A, que es esta, que bueno, quedó en el coso, no importa, ¿sí? Que es la que está a la izquierda. Lo primero que tengo es F1, ¿la ven? Que apunta hacia abajo. Apunta en este sentido. Cuando hagan este tipo de ejercicios, saquen las demás fuerzas. ¿Está? Saquen el peso, saquen F2 y saquen la reacción. Entonces yo digo, si está esto, esta barra está sujeta acá, y yo le hago, la empujo hacia abajo, ¿hacia dónde gira? ¿Horario o antihorario? Se hace esto. Gira en el sentido de las agujas del reloj, horario, con lo cual es negativo. Me van a decir, pero ¿puedo usar el positivo y el negativo para el otro? Sí, es una convención de signos. Les va a dar lo mismo. ¿Está? Sería menos 300 newtons por ¿cuánto hay desde este punto a la viga hasta esta reacción? 3 metros. ¿Lo ven acá? Por 3 metros. Bien. Sigo. El peso. ¿Hacia dónde apunta? Es lo mismo. Si tengo acá y el peso lo pongo abajo, me lo tira hacia abajo, o sea, sentido horario. También va a ser negativo. ¿Cuánto pesa? 200 newtons. Y ahora, ¿me dan la distancia? No. ¿Pero cuánto mide toda la barra? Mide 3 y 2,5 y 2,7. 7 metros. La mitad son 3,5. ¿Está claro? Siempre, siempre. Me voy a F2. ¿Hacia dónde apunta? También hacia abajo. Con lo cual va a ser horario. Menos F2, que es de 300 newton también, por ¿qué distancia? Y tengo 2 y 3, 5 metros. Y la reacción de B, que está al final de todo, que es el otro soporte, no es hacia abajo, es hacia arriba. Entonces, si saco todo y veo B, B lo tira de esta manera, sentido antihorario, es positivo. La reacción de B, ¿por cuánto? Y por toda la barra, 7 metros. ¿Está? Ahora, de acá lo que hago, obviamente, es despejar la única, porque esto es igual a cero, ¿no? Está en equilibrio. La única incógnita que tengo que es la reacción en B. Con lo cual, la reacción en B por los 7 metros va a ser igual, paso todo esto hacia el otro miembro, va a pasar todo positivo, ¿está claro? Fíjense que estaba todo negativo y va a pasar todo con signo positivo. ¿Mm? ¿Sí? Y estos 7 metros pasan dividiendo a todo, justamente para cancelarme los metros, porque me tiene que dar en unidad de fuerza, es una reacción. ¿Mm? Con lo cual, si hago cálculos, son 300 por 3 son 900, más 900, más 200 por 3,5 más 1500, ¿no? 300 por 5. Y eso lo divido por 7 y me da 442,86 newtons. ¿Sí? ¿Cómo saco R de B? La otra reacción, ¿tengo que hacer todo otra vez? No, reemplazo acá arriba. ¿Sí? Y por lógica, R de B, o sea, la reacción en B, ¿sí? Tiene que ser, de alguna manera, más la reacción en A, igual a todo lo que está haciendo fuerza hacia abajo. ¿Está claro? Fíjese que si todo esto yo lo paso hacia el otro miembro, lo voy a hacer para que lo vean, lo voy a escribir acá, y que es una cuestión lógica, la reacción en A más
la reacción en B, y tienen que ser iguales a el peso más F1 más F2. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, veré que yo le voy a mostrar acá. ¿Está? Ahí está. Da exactamente lo mismo. Acá está todo el despeje, tienen toda la demostración como la acabo de decir recién en el Paint. Otro más. Me dice, una viga horizontal de 6 metros, es el largo de toda esta viga, ¿sí? Cuyo peso es de 400 newtons, gira sobre un pivote que está acá, fijo en la pared, y sostiene un peso a ese extremo de 1200 newtons. Determinar la tensión de este cable que está sujeto a la viga a 4,5 metros del pivote. Y forma con la pared un ángulo, este ángulo es de 37 grados. ¿Sí? El tema es el siguiente. Para este tipo de problemas siempre conviene hacer un diagrama de cuerpo aislado o ver qué fuerzas están interviniendo de forma aislada. Primero acá tengo un pivote, ¿sí? Que es como una bisagra, con lo cual tengo dos reacciones. Una reacción en el eje Y y una reacción en el eje X que no la sé. Que también me las pueden pedir, ¿eh? Por otro lado tengo, si sigo de izquierda a derecha, como les dije recién, una fuerza en este sentido, ya no está perpendicular. ¿Está claro? Ahora, la pregunta es, si la fuerza está en el sentido con respecto a este punto, y este ángulo que me dan es de 37, este ángulo que está acá, ¿de cuánto es? Porque a mí con este ángulo no puedo trabajar con este ángulo, porque no puedo determinar la perpendicular, porque no se van a cortar nunca, ¿está? Para determinar la perpendicular, tengo que saber este ángulo para justamente prolongarlo y poder calcular con el seno del ángulo cuál sería, ¿sí?, el torque en relación o el momento en relación a este punto. Porque este punto me conviene anular, justamente porque tengo dos reacciones que no conozco. ¿Tá? Entonces, si tengo este ángulo de 37 y este es recto, ¿cuánto vale este ángulo? 53. 53 grados. ¿Está claro? Bien. Una vez que tengo eso, ya puedo trabajar con esta distancia que me dan de 4,5 metros, ¿sí? Y poder calcular la tensión, que es una fuerza. Obviamente va a estar corregida por el seno, no de 37, sino de 53 grados, ¿sí? Y luego tengo el peso en este punto, que lo va a hacer girar en este sentido. Esta fuerza la va a hacer girar en este sentido. Con lo cual, si hacemos cálculos, acá se los puse, teniendo en cuenta que la viga rota sobre una pared y que hay una reacción sobre ese punto, tomamos momento en el mismo para anular justamente las fuerzas las fuerzas de reacción contra la pared. Con lo cual, fíjense, vamos a hacer un poco de demostración. Esto, ¿sí?, hace de que la viga también tenga un peso, que me están diciendo que es de 400 newtons. La viga mide 6 metros. ¿Cuánto sería la distancia a la cual está el peso de la viga? Si la viga mide 6, la distancia es la mitad, son 3. ¿Está? ¿Hacia dónde gira el peso de la viga? Hacia abajo, o sea, antihorario, igual que este peso que también es antihorario. La única que va a estar sosteniendo, y por lógica, esto es como si ustedes ponen en su casa una ménsula. No sé si tienen ménsulas en su casa, han visto una ménsula, ¿sí? Las ménsulas generalmente se pueden colocar con dos sostenedores de arriba o de abajo, pero tiene que ser algo que al estante lo sostenga de alguna manera porque si no se cae. Con lo cual, en este caso, esta va a ser la única fuerza que gira en este sentido antihorario. Y fíjense que la tensión de este cable está sosteniendo el peso de la viga y el peso de este implemento, este bloque que está en la punta. Por eso es tan importante
conocer el peso de este cable, porque va a ser el que justamente yo tengo que calcular cuál va a ser la fuerza que va a ejercer para ver de qué material lo voy a hacer. ¿Está claro? Cuál va a ser el grosor, etcétera. ¿Está? Bien. Con lo cual, como dije recién, va a ser igual a los 400 newtons por 3 metros negativo, porque justamente el peso lo hace girar en sentido antihorario. Más, voy siempre, recuerden, de izquierda a derecha. La tensión, que es lo que no sé, por 4,5 metros por el seno de 53 grados para corregir justamente y hacerla perpendicular a la fuerza de acción del punto donde se está haciendo la fuerza. Y como el bloque está del otro lado, pero también lo hace en sentido antihorario, le pongo menos 1200 newtons por la distancia total de la barra, porque está en la punta, en el extremo derecho, que es de 6 metros. Esto está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Con lo cual, despejo directamente, la única variable que tengo acá es la tensión. Cuando despejo la tensión, sí, me da directamente el seno por 4,5 metros, háganlo después, es 3,6 metros, el seno recuerden que no tiene, las variables trigonométricas no tienen unidad, con lo cual si sumo estas dos, que sería lo lógico, y lo divido por la distancia, me da 2333 newton, que sería la tensión que tiene que hacer el cable para sostener la viga y sostener el peso. ¿Estamos? De esto sí puede haber alguno en el parcial, muy probable, una cosa así. Último repaso, ¿sí? Un poquito de, después les dejo a ustedes por si tienen alguna duda, alguna pregunta para hacerme. Movimiento de, repaso de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que ya están olvidados de eso. Me dice, un camión sale de Mar del Plata hacia el norte a una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. Media hora después, y acá está lo importante, una moto sale para alcanzarle algo, lo tiene que alcanzar, ¿está? Persiguiéndolo a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Fíjense que, como dije recién y me adelanté, perdón, es un ejercicio de alcance y no de encuentro, porque la pista está ahí, donde me dice persiguiendo. En esa palabrita ya me está diciendo de que es un ejercicio de alcance y no de encuentro, ¿sí? Con lo cual, obviamente, los dos móviles van en la misma dirección, por ende las velocidades de los dos van a ser positivas. Recuerden cuando tenemos un ejercicio de encuentro, a diferencia, una de las velocidades donde yo tomo el punto de referencia tiene que ser negativa. Bien, ¿qué me conviene hacer con este tipo de ejercicios? Siempre tomar un sistema de referencia. Entonces, primero, tanto el camión como la moto, ¿sí?, parten de un mismo lugar. Es decir, que el X para el camión y el X inicial para la moto es 0. El tiempo para el camión lo voy a poner en 0. Pero el tiempo para la moto lo voy a poner media hora más tarde, o 0,5 horas. ¿Está claro? Porque los tiempos no son iguales. Si salían los dos a la misma, el del mismo lugar, por ejemplo, uno más rápido que el otro, obviamente nunca se van a alcanzar. Para que se alcancen tienen que tener o una diferencia de distancia, o sea, el problema me va a dar a mí, o una diferencia de distancia o una diferencia de tiempo. ¿Sí? A veces me puede dar las dos, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Pero siempre que me da una diferencia de tiempo la tengo que contar. Ahora, las velocidades son distintos. Uno va a menor velocidad que el otro, y es lógico, porque si no, el segundo nunca lo va a alcanzar. Con lo cual planteo un sistema en donde digo, como dije recién, el X del camión es 0, la velocidad del camión es 70 kilómetros por hora, el tiempo lo tomo como 0, el lugar de la moto donde sale es el mismo, si no sería un problema de encuentro, si hubiera una distancia que los diferencia entre los dos, y ahí sí la tengo que considerar. Si yo, por ejemplo, el camión sale de acá y la moto sale a 300 kilómetros de distancia, voy a poner el X del camión en 0 y el X de la moto la voy a poner en 300 kilómetros, porque están a distancia separado de 300 kilómetros. Si fuera de encuentro, no es el caso.
Entonces digo, bueno, ahora tengo que empezar a hacer cuentas. La única ecuación que puedo plantear en movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es igual a la variación de espacio sobre la variación de tiempo. Es la única fórmula que tengo, no tengo otra, ¿está? Salvo la velocidad media, pero que tampoco me sirve. En este caso, por velocidad es constante. Ahora, en este caso, lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, que como las velocidades son distintas y el tiempo de encuentro y el lugar de encuentro va a ser el mismo, yo tengo que plantear un tiempo t, donde uno va a ser el tiempo en el que el camión salió y el otro va a ser el tiempo en el cual el otro, después de haber salido, escuchan la palabrita, después de haber salido, lo alcanzó. ¿Está claro? Con lo cual, por ejemplo, vamos a suponer que yo salgo a correr, ¿no? Y uno de ustedes sale 10 minutos más tarde y nos encontramos a 1 hora en la costa, ¿sí? Ustedes me alcanzan, ¿sí? Ustedes son más jóvenes, me alcanzan. Ahora salieron más tarde, tienen que ir a mayor velocidad, pero el tiempo de encuentro va a ser el mismo. Nos vamos a encontrar a las 12, por ejemplo, ¿está? Con lo cual acá lo que tengo que restarle a este tiempo, que es el tiempo en el que los vamos a encontrar, el tiempo de demora de ustedes que salieron. ¿Está claro? Ahora, estos va a ser el lugar donde nos encontramos en la costa o el lugar donde se encontró el camión con la moto, donde lo alcanzó. Y van a ser iguales. Se igualan, acá obviamente voy a hacer distributiva, y luego de hacer un par de despejes me va a dar que se van a encontrar a las 1,67 horas de haber salido. Luego pongo esto en cualquiera de los dos y se encuentran a 116,9 kilómetros de Mar del Plata. ¿Quedó claro? ¿Cómo lo expliqué? Les queda de ver, como el otro, hacer el mismo ejemplo, pero si los automóviles se mueven en distintas direcciones, este sí va a ser de encuentro y están, perdón, a una distancia de 200 kilómetros. ¿Está claro? Bien. Preguntas. Vamos. Cualquier cosa que les quede, genere duda, lo que sea. Voy a borrar acá. Seleccionar. Vamos a sacar todo esto y arrancamos de vuelta. Vamos. Fíjense si tienen la pregunta, algo que les haya generado duda, algo que necesiten, aprovechen ahora. Yo creo que con las explicaciones que les dimos, no sé con Alan cómo estuvieron la última semana, hasta dónde hicieron de la guía. La otra comisión había hecho hasta el ejercicio, creo que 21, 20 o 21. No sé ustedes, hasta dónde llegaron. O si ya la terminaron, díganme cómo van, no sé. Yo tengo, a ver, quiero ver la fecha. ¿Les dimos fecha de parcial? Sí, ya está, eso ya está. ¿Qué fecha les dimos, chicos? Pero creo que es la semana posterior a, si no me equivoco, a ver, miren que voy al programa. Ah, 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 ah. Programa 2024. A ver, que no quiero decir una cosa por otra. Primer parcial es la semana del 13, si no me equivoco. A ver, semana... Julio. Está bien. O sea, nos queda... eh, hoy es 27. Queda el viernes que viene que tienen con Alan, ¿sí? Y el viernes 11 que tienen conmigo nuevamente. ¿Está? Porque el 9 justamente no hay clase. Y el parcial para ustedes va a ser el viernes 18. ¿Está claro? Porque es la semana del 13. Y el miércoles 16 de la otra comisión. ¿Estamos? Así nos ponemos en condiciones de temperatura y presión, como dicen en química. Bueno, escucho. Algo que les genere duda, algo que les cueste, qué sé yo, no sé.
En el parcial recuerden que pueden tener las fórmulas, las pueden tener, no hay ningún problema, ¿sí? Calculadora, obviamente, ¿no? Ese tipo de cosas las pueden tener perfectamente. Ah, ah. Entonces, díganme cómo van, hablen, díganme cómo van con las guías y ya las pudieron terminar, van por la mitad, no sé. Ay, no tengan miedo de preguntar, ¿eh? Estamos para eso. Fíjense bien las conversiones de unidades, eso es importante. Mm. Y bueno, y los despejes que a veces, como el problema este que les mostré hoy, a veces pueden surgir dificultades simplemente por trabajar con dos fórmulas y poder complementarlas, no es otra cosa. Ahí van a encontrar a veces en internet hay montones de videos, ¿no? Yo les recomiendo siempre que miren esos videos porque a veces me dan alguna pista para poder trabajar, ¿no? Pero por ejemplo en los ejercicios, tanto de alcance como del encuentro, se dan estas particularidades de que a veces hay fórmulas que pueden ser parecidas, ¿no? Pero tengan cuidado con esas cositas, ¿sí? Porque a veces por ahí surgen cosas que a veces después se les complica más. ¿M? Utilicen siempre las fórmulas que les dimos nosotros, ¿m? Para hacer más llevadero el asunto. Ah, nada, seguro. Bueno, háganme un favor. Pongan sus poquitos encima. Bueno, no es muy diferente de la clase presencial. Pónganme por favor el presente en el chat, ¿sí? Yo lo que hago después es esta clase subirla, obviamente. Ya el PowerPoint está subido, sí. Lo subí el otro día, lo actualicé, lo subí, ¿sí? Y fíjense que están los ejercicios con las demostraciones en cada uno de ellos. ¿M? Tienen toda la teoría más los ejercicios de revisión que están al final. ¿M? Va, en cada punto tienen ejercicios que vimos en clase. ¿M? Y pónganme acá en el chat así después les puedo pasar el presente cuando vuelvo la otra semana. Se lo paso a las chicas. Bien. Bueno, seguro no tienen ninguna pregunta para hacer, chicos. Por favor. Nada. Bueno, nos vemos la otra semana. Es decir, nos veríamos ahora si no me equivoco, el 11, el viernes 11. ¿Sí? Que van a tener conmigo. El, la semana que viene tienen con Alan nuevamente. Aprovechen para hacer preguntas en la clase, por favor. No se queden con dudas. Y traten de resolver los dos seminarios que son los que van a entrar para este parcial, ¿sí? Ya para el otro va a entrar toda la parte de dinámica y energía con alguna cuestión de termodinámica y ya está, ¿está? Pero bueno, cuando se quieran acordar, el año ya pasó. Bueno, nos vemos la otra semana, ¿sí? Estudien, por favor, please. Después les paso el presente, ¿sí? Buen fin de. Gracias, profe. Chau, Chao, chau. profe. Chau, hasta luego. Chao. Chau.